Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer para quienes somos parte de la comunidad de la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara recibir en esta oportunidad a la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández, de quien les leo un breve resumen curricular. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Es maestra en Historia por el Colegio de San Luis, doctora en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es docente e investigadora de tiempo completo de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Docente también en la maestría en Humanidades. Decía, la doctora Juana Elizabeth Salas es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ganado la Medalla al Mérito Universitario 2018, que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro fundadora de la Comunidad en Línea para la Vida y la No Violencia de Oraward Mandala, programa de extensión en México de la Universidad Gujarat Vidyapit, fundada por Mahatma Gandhi en 1920, donde ha realizado una estancia de investigación en 2018. Colaboradora en el Mandala por el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi en esa misma universidad, autora del libro La cestería y la jarciería en Zacatecas, urdiendo una tradición de 2011. Actualmente colabora en proyectos como Geometrías de la Imaginación, Diseño e Iconografía de Zacatecas. En el proyecto de mapeo de programas constructivos para la paz y la no violencia, es autora de capítulos de libros en que se desarrollan los temas de historia ambiental, educación, ruralidad, cultura para la paz y la no violencia. Coordinadora del libro Historia Ambiental del Norte de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de San Luis, Red Columnaria, marzo de 2020, miembro de la Red Columnaria Nodo América Hispánica Septentrional. Y en esta oportunidad nos presenta la conferencia Historia Ambiental, una propuesta vigente. Sin más preámbulo, reitero a quienes están presentes que me hagan favor de apagar sus micrófonos para cederle la palabra a la doctora Elizabeth. Y pues le dejo la palabra. Buenas tardes a todas y a todas. Doctor David, primero que nada quiero agradecer la invitación muy generosa que me hizo para participar, ahora de manera virtual, estar en ese campus tan bonito de Lagos, ¿no? Ese campus de la UDG. Voy a compartir mi pantalla. Creo que, a ver, aquí hay un problema con la pantalla. ¿Alguien está compartiendo, si no me equivoco? No. No, porque no puedo compartir. No he encontrado. Ok. Bueno, agradezco a quienes se conectan desde diferentes latitudes y pues sin más voy a comenzar la presentación de hoy, dado que el doctor David me explicaba que solo tengo de 30 a 40 minutos para la exposición y pues siempre lo más rico es la discusión. Desde el... Wow, todos pudieron leer, creo que por ahí hay micrófonos prendidos, si nos hacen favor de apagarlos. Oh, yo ya le avancé un chorro a la tarea. Ustedes pueden leer el título, que en sí es ya una pregunta, pudiera ser una pregunta ociosa, sobre todo porque nos acompañan estudiantes de la maestría en Historia Cultural
a quien va dirigido este seminario. También hay estudiantes de la maestría en Humanidades, línea formación docente de la Universidad de Zacatecas, donde tenemos el eje Historia, Paisaje y Medio Ambiente. Y bueno, habrá más interesados en la historia ambiental. Así que si ven este título, pues la pregunta puede ser capciosa para algunos, puede ser ociosa para otros, porque pues la historia ambiental sabemos que es una de las propuestas historiográficas más vigentes, sobre todo en el contexto que vivimos en este 2020 del COVID-19, y que, como lo voy a explicar más adelante, la historia ambiental ya ha tenido una respuesta para esta situación global que nos aqueja. Tienen mi correo por si me quieren contactar. Y bueno, quisiera comenzar diciendo pues que para mí siempre es un gusto hablar de historia ambiental, que desde por lo menos hace 15 años le dedico bastante tiempo de mi vida a leer, a estudiar y a escribir sobre la historia ambiental, a pensar. Se han ido añadiendo algunas cosas, algunas disciplinas, intereses, pero todo en el sentido, todo va encaminado en el sentido histórico, ambiental, la geografía y el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía que es de mi autoría y que quisiera comenzar con esa reflexión. Ustedes lo que ven es ahí un paisaje que puede haber diversas interpretaciones, discusiones. Hay quien dice que no hay paisajes naturales, porque ya desde el momento que hay una fotografía hay una intervención humana. Hay quien dice que sí hay paisajes naturales. Hay quien dice... Perdón, doctora, fíjese que no podemos, tenemos a la vista solo la pantalla de su escritorio, no está la presentación todavía. A ver, ¿ya la pueden ver? ¿No? Porque yo sí la estoy viendo. A ver, permítanme. No. Doctor David, si usted nos ayuda con la presentación. Sí, permítame un segundo, por favor. Leer. Y por ahí tenemos todavía a alguien con un micrófono abierto, que agradeceré que lo apague. Me parece que ahora sí la podemos ver. Ok. Bueno, esta es la fotografía que les comentaba, que es un paisaje. Mi línea de investigación en la historia ambiental ha ido más dirigida a la historia del paisaje, a la transformación del paisaje. Es una de las líneas de la historia ambiental que ya les voy a conversar el día de hoy. El objetivo de la charla de hoy es hacer un recuento muy rápido de la historiografía ambiental, dado el marco del seminario, que son los temas vigentes, emergentes e innovadores en la historiografía en estas 2 primeras décadas que llevamos del siglo XXI. Y bueno, que la historia ambiental ha estado presente más tiempo de lo que se piensa, y algo que me sigue pareciendo simpático en la historia ambiental es que a la fecha sigue habiendo discursos de legitimación de la historia ambiental, de la importancia de la historia ambiental. Recuerdo este texto de hace unos años de Stefania Gallini, de Colombia, en el que se llama Invitación a la historia ambiental, y dice: la historia ambiental no es como ese detergente ecológico que llama la atención y que lo vamos a comprar. La historia ambiental es algo que se ha quedado. Y en ese sentido, pues quiero partir de esto. No es un campo definido historiográficamente, en el sentido de que su vocación
desde que se formó como una forma de hacer historia, como una disciplina, como una subdisciplina, porque también eso está en la discusión en la historiografía ambiental, pues no es interdisciplinario y es transdisciplinario, y de ahí que tanto las fronteras disciplinares conceptuales no son precisas, a diferencia de otro tipo de historias en la que abreva de ciencias sociales. La historia ambiental abreva de ciencias naturales, y de ahí que ahora historiadoras e historiadores ambientales importantes, su formación no es la historia, o son agrónomos, o son biólogos, o ecólogos, politólogos, y llegaron a la historia ambiental. Habemos otro grupo de historiadores que llegamos a la historia ambiental. Entonces, en la historiografía ambiental vamos a encontrar esos dos grupos de investigadores. Es una historia, como dice Martínez Salier, Joan Martínez Salier, es una historia que no quiere naturalizar la historia. Más bien, la intención ha sido ecologizar la historia, tener un enfoque ecológico en el sentido estricto de lo que es la disciplina de la ecología, no los movimientos ecologistas, que bueno, también tiene su parte, pero la historia ecológica o ecologizar la historia significa que la naturaleza o el medio ambiente o el espacio, porque también son las diferentes categorías conceptuales que se han usado, se han convertido en un sujeto histórico, y ahorita les voy a explicar mejor. Por ejemplo, ya David Arnold, él sí distinguía entre la historia medioambiental, la ecohistoria, la historia de la ecología, que son como tres grandes grupos de subdisciplinas, y bueno, ahí les puse la referencia, que es un libro clásico para la historia ambiental, la naturaleza como problema histórico. ¿Cómo surge la historia ambiental? Bueno, con una intención de una reorganización del concepto del pasado. Y ahorita les voy a explicar mejor a qué nos referimos con esa reorganización del concepto del pasado. La siguiente, por favor. En esta reorganización del pasado, aquí quise rescatar una cita de Reinaldo Funes, que es uno de los grandes representantes de la historia ambiental en Latinoamérica y en el Caribe. Él es cubano. En este libro, que también abrió brecha para la historia ambiental, Naturaleza en Declive, que es un libro colectivo, y él ahí define la historia ambiental de la siguiente manera: es el estudio de la historia de las relaciones mutuas o interacciones de los seres humanos y el resto de la naturaleza, de la coevolución de los sistemas socioeconómicos y políticos con los sistemas naturales, o bien cómo las sociedades humanas han sido influidos por el medio en que habitan y cómo han transformado aquel, y cuáles son las consecuencias para ambas partes. La siguiente, por favor. Es decir, la historia ambiental estudia la interacción entre los sujetos históricos, los grupos sociales, y el medio ambiente o naturaleza, que ya les explicaré también cómo se han utilizado esos conceptos. En esa interacción, la naturaleza y el medio ambiente, a diferencia del determinismo geográfico del siglo XIX, donde también de algún modo se convierten en sujetos históricos, pero son determinantes. Después sabemos que con la propuesta historiográfica de Annales, sobre todo Lucien Febvre, se abre al posibilismo. Y eso, de ahí también abreva la historia ambiental, de ese posibilismo, de cómo impactan los grupos sociales, cómo impactan a la naturaleza, cómo la han impactado,
a lo largo de la historia, pero también la naturaleza, cómo ha impactado a los grupos sociales en esa interacción histórica. Y piensen en ejemplos tan simples como lo que comieron el día de hoy. Lo que comieron el día de hoy en ese plato, independientemente de lo que hayan comido, es una conjunción de ingredientes biológicos, pero también de elementos históricos y culturales, el cómo se presenta el plato, el proceso de cocción, como lo dice, como lo explica el autor del libro de se me fue el nombre, de dioses, ahorita me acuerdo, el nombre del libro, y bueno, en eso que comimos ya con una preparación, ahí también hay historia ambiental, el cómo se conceptualiza la naturaleza. Por ejemplo, desde el sistema económico que vivimos, llamar recursos naturales nos es muy similar, nos es muy natural, por decir, en los términos etimológicos de naturaleza como origen, pero sabemos que en estos momentos los movimientos ambientalistas, hay posturas que dicen que llamar a los recursos naturales así es que tienen la posibilidad de ser explotados. Recuerdo ahorita lo que dice Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, que dice, yo prefiero llamarles elementos dadores de vida. Entonces, el cómo se conceptualiza la historia, la naturaleza en la historia, eso también fue el origen de la historia ambiental. Yo decía en la lámina anterior que hay una reorganización del pasado. Si ustedes revisan, hacen una revisión historiográfica de la historia ambiental, los primeros trabajos de historia ambiental concebían el tiempo largo, porque decían, la justificación era que los impactos en el medio ambiente eran de largo tiempo, en este concepto brodeliano del tiempo, un largo tiempo. Por ejemplo, los efectos de la revolución industrial, decían estos historiadores, se vieron varias décadas después, ahí está el largo tiempo. Pero ahora, por las condiciones en las que vivimos, sabemos que los impactos en el medio ambiente no son de largo tiempo, sino que también son inmediatos. Y el COVID es un ejemplo de ello. En ese sentido, también ha cambiado el objetivo, el objeto, los conceptos de historia ambiental, las temáticas. Si ustedes revisan trabajos de historia ambiental de los 70s, de los 80s del siglo XX, tendrá este concepto de largo tiempo. Pero si revisan los trabajos actuales, pues son trabajos de microhistoria ambiental, trabajos de temáticas inmediatas, por ejemplo, la megaminería, los impactos de la megaminería en un concepto histórico, con una metodología histórica e historiográfica. Bueno, entonces estábamos en que la historia ambiental en ese sentido es un esfuerzo revisionista, como dice Donald Worster, por comprender el pasado de diferente manera. De ahí la reorganización del pasado, con esos sujetos históricos que son el medio ambiente, la naturaleza, el espacio físico. Y bueno, en sí surge la historia ambiental como una respuesta historiográfica a los movimientos ambientalistas de la década de los 70 del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la sociología tuvo su respuesta a los movimientos ambientalistas, la política, pues la historia también. Si ustedes revisan la historiografía de la historia ambiental, dice que en estos textos de los años 70, pues tenían una intención netamente política y ya lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya lo explicaba, la historia ambiental
prefiere hablar de interacción histórica. No es entonces una relación vertical entre esta triada que nos enseñaron desde las primeras clases de la licenciatura, entre espacios, sujetos históricos y tiempo. No es un triángulo, ¿no? Sería un círculo en tal caso si queremos pensar en una figura geométrica. Es una interacción. Bueno, constantemente en la historia ambiental, por el objeto de estudio, pues se plantean nuevas preguntas, hay nuevos lenguajes, hay nuevos conceptos, y uno de los objetivos es saber cómo se ha concebido la naturaleza por los grupos sociales, cómo ha sido esa interacción, y de ahí que la naturaleza no es un telón de fondo, no es un escenario, sino es un sujeto histórico que también ha impactado a los grupos sociales. Y les ponía el ejemplo de lo que comieron hoy, porque lo que comieron hoy es diferente a lo que comió alguien que está en estos momentos en China, o está en Rusia, o está en Argentina, a diferencia de los que estamos en México, pero ahora estamos conectados personas de diferentes estados de la República, y en ese sentido no es lo mismo que comió el doctor Carvajal que una servidora, y todos son elementos culturales, bióticos, y tienen relación con la historia ambiental si comprendemos a la historia ambiental como un sujeto histórico, como un personaje en la historia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en sí, la historia ambiental analiza esto que ya he insistido, cómo el medio ambiente ha afectado a los grupos sociales, y los grupos sociales cómo han afectado al medio ambiente, y en esa interacción pues hay diferentes niveles de conceptualización, de investigación, de explicación, preguntas de investigación. Por ejemplo, desde lo simbólico, piensen en cualquier momento de la historia, desde lo simbólico, cómo se concibe la naturaleza, y el cómo se concibe la naturaleza será el cómo se representa en el arte, el cómo se interactúa con la naturaleza, el cómo se explota esa naturaleza o se usa esa naturaleza. De ahí que no es lo mismo tampoco en esta concepción de lo que mencionaba hace rato de los recursos naturales, decirles dadores de vida, o la Pachamama, o la madre naturaleza. Es cómo conciben los diferentes grupos sociales desde lo simbólico, obviamente a lo material. Entonces, ¿dónde está la historia ambiental? Pues la historia ambiental se ha metido en todo, porque hay estudios de género, como mujeres, hombres, personas de la comunidad de la diversidad sexual interactúan con el medio ambiente. Niñas, niños, pero también hay estudios del arte, cómo se ha representado la historia, los elementos naturales en el arte, en la fotografía, en la pintura, en los mapas. También se han hecho estudios obviamente desde la ecología política, desde la economía, la agricultura, la agroecología, como el laboratorio de Manuel González de Molina en la Universidad Pablo de Olavide, que ahora trabajan más teóricamente el metabolismo social. Está el Seminario Interinstitucional de Historia Agraria, que coordina el doctor Alejandro Tortolero. Entonces, la historia ambiental ha tenido diversos temas. Les decía que yo me he dedicado más a estudiar la transformación del paisaje, y ahora, en estos últimos tiempos, las fronteras de la historia ambiental. Las fronteras de la historia ambiental físicas, disciplinares, simbólicas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces quiero recordar algunas influencias para llegar al final
a la historia ambiental en México y una de las grandes influencias, obviamente, como en varias líneas historiográficas en Latinoamérica, pues son anales. En el caso de historia ambiental, sobre todo el trabajo de El Rin, de Lucien Febvre, que es de 1931 y que es el antecedente de la gran obra de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en épocas, en tiempos de Felipe II. Ahí, desde la geografía histórica, ya vemos que un río o un mar se convirtieron en un sujeto histórico. Entonces, la historia ambiental, pues sí tiene una hermandad, una influencia con la geografía histórica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ustedes pueden ver una nota donde Lucien Febvre concibe al Rin como un sujeto histórico desde lo político, lo económico, lo cultural. Y entonces estudia las fronteras de ese río y el cómo los grupos sociales se relacionan con el río. Y es una de las influencias que tomaría la historia ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, aquí obviamente el clásico de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, los dos tomos, y es también una de las influencias de la historia ambiental, teniendo en cuenta que estoy hablando en este momento de la historiografía ambiental latinoamericana y mexicana, porque hay diferentes escuelas. Si hablamos de la escuela estadounidense, serán otras influencias. Si hablamos de la escuela australiana, serán otras influencias. Aquí podríamos hablar de la historia ambiental de la iberoamericana, ¿no? Tanto de España, Italia y obviamente Latinoamérica. La siguiente, por favor. Otra de las grandes influencias, pues es La Primavera Silenciosa, que no es un libro propiamente de historia ambiental del 62, de Rachel Carson, que por cierto ahora es una asociación muy importante de historia ambiental. Y La Primavera Silenciosa, pues lo que hace algunos estudiosos que dicen inaugurar el ecologismo contemporáneo. La autora lo que hace es denunciar el cómo los plaguicidas están afectando a las plantas, al suelo, a los humanos, a los animales. Se vuelve un bestseller este libro y hace pensar a diferentes disciplinas, investigadores y por supuesto a la historia, cómo se ha afectado a la naturaleza por esos elementos químicos que son los pesticidas. Después vendrán otros estudios. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí ustedes ven una nota, ¿no? De esto que sabemos que muchas personas hemos vuelto a los huertos familiares, en los huertos urbanos. Bueno, es una buena invitación a esa reflexión. La siguiente, por favor. En estas influencias de análisis, quiero rescatar el número de anales del 74, que es Historia y Medio Ambiente. Ustedes pueden leer ahí una nota de Manuel Leroy-Ladurie, que es uno de los representantes más importantes de historia ambiental en la escuela francesa, en Anales, y ven ustedes ahí, él dice, hay temas más viejos, temas más nuevos, hay unas reinterpretaciones, y lo más importante es que la naturaleza se ha convertido en ese sujeto histórico y vean, las reflexiones por
cómo se ha transformado los espacios, el paisaje. De ahí esa metáfora del ruido en las áreas urbanas, un periodo de acelerada urbanización. Podríamos decir que hay una historia ambiental urbana, hay una historia ambiental rural, y hay historiadores que se han dedicado a sendos temas, ¿no? A estudiar la historia ambiental urbana en estas transformaciones y la historia ambiental rural, por ejemplo, la historia agraria que ya refería. La siguiente, por favor. Les hablaba que hace un momento que hay diferentes escuelas, influencias, por ejemplo, para la escuela estadounidense, el padre de la historia ambiental es Donald Worcester, bueno, Guillermo Carlos de la Ciudad del Saber en Panamá nos regaló una compilación en español de 3 ensayos de Donald Worcester, que ustedes si lo ponen así en Google, inmediatamente les va a aparecer, que se llama Transformaciones de la Tierra. Y ya ahí, ustedes, quise rescatar esta frase que decía Guillermo Castro en el 2008. La historia ambiental busca combinar, una vez más, la ciencia natural y la historia, no como otra especialidad aislada, sino como una importante empresa cultural que modificará considerablemente nuestra comprensión de los procesos históricos. Lo que esta indagación implica, aquello para lo que nuestros tiempos nos han preparado, el desarrollo de una perspectiva ecológica en la historia, lo que ya les mencionaba al inicio. La siguiente diapositiva. Y aquí ustedes pueden relacionar con lo que les mencionaba hace unos momentos de la primavera silenciosa, de los movimientos ambientalistas de los años 70, del ecologismo, de lo que Martínez Alier ha denominado el ecologismo de los pobres, y es el descubrimiento de la vulnerabilidad de la naturaleza, ¿no? Y las influencias que ha tenido, los impactos que ha tenido la acción humana en la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, ahí les puse una foto de Donald Worcester para que lo identifiquen. La siguiente, por favor. Aquí, si hubo una encuesta desde la historia ambiental a los movimientos ambientalistas, más que una respuesta, una solidaridad con los movimientos ambientalistas, una explicación histórica, hago la aclaración porque este libro sí es una respuesta, ¿no? Es después del fin de la historia. Saben que Joseph Fontana escribe este libro como respuesta a Francis Fukuyama al fin de la historia. Y incluye un capítulo desde la historia ambiental que se denomina Historia, Espacio y Recursos Naturales de la Geografía Humana a la Ecohistoria. Aquí lo que hace Fontana, pues es un análisis muy rápido, pero muy ilustrativo de cómo la historia ambiental es una respuesta a lo que en este momento que se publica el libro, en los primeros años del 2000, es una respuesta a lo que Fukuyama había dicho que ya no había que explicar desde la historia. Entonces teníamos todavía mucho que explicar y Fontana pues destaca a la historia ambiental como una de las respuestas al mundo que en ese momento se veía. Y al final vamos a reflexionar si con el título que le puse, si la historia ambiental sigue siendo vigente o no. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ustedes verán, esto no son recomendaciones de lecturas, bueno, sí, ojalá y vayan anotando y puedan ir consiguiendo los libros. Muchos se han convertido en clásicos de la historia ambiental y de la historiografía del siglo XX, y aquí tenemos 2 claros ejemplos: El imperialismo ecológico y La plaga de ovejas,
que ambos, bueno, el Lindon Melville retoma la propuesta teórica del concepto de biota portátil para explicar la conquista en el caso de plaga de ovejas de México. En el caso del imperialismo ecológico, pues lo que denomina Crosby como las nuevas Europas, ¿no? Nueva España, bueno, prácticamente todo lo que ahora conocemos como Latinoamérica. La biota portátil formada por elementos bióticos como plantas silvestres, enfermedades, ganado mayor y cómo transformaron el paisaje. Entonces, esto podríamos decir que es uno de los inicios de la historia ambiental en México, pero ahorita vamos a precisar mejor. La siguiente, por favor. Bueno, en este recorrido muy rápido, porque es rapidísimo, si ustedes ponen en Google historia ambiental, les va a aparecer diferentes páginas, escuelas, autores, revistas. Hay varias revistas dedicadas a la historia ambiental. Hay congresos nacionales, internacionales, mundiales, asociaciones mundiales de historia ambiental. Pero bueno, la pregunta siempre es, ¿y qué pasa en México? Les decía al inicio de la charla que me sigue pareciendo simpático. No sé si pasa en otras áreas de historiografía. Ustedes me podrán decir mejor. Yo lo voy a decir desde lo que yo leo y veo en la historia ambiental. Constantemente hay discursos para legitimar la historia ambiental, la importancia de la historia ambiental, el cómo todavía no se termina de comprender la historia ambiental, el cómo se sigue invitando a escribir, a pintar de verde la historia ambiental. Cuando me presentó el doctor David, estoy viendo el libro que coordinamos el doctor Margil y yo, de la historia ambiental en el norte de México, y seguimos diciendo, este es el primer esfuerzo de ensayos que conjuntan el norte de México desde la historia ambiental, y seguimos invitando a pintar la historia de verde. Entonces, pero ya les dije que los primeros trabajos de historia ambiental son en la década de los 30 del siglo XX, 40, 70. O sea, si somos estrictos, la historia ambiental ha estado presente desde los años 70, pero antes obviamente había habido trabajos que ya refería a algunos y faltan otros, pero entonces la historia ambiental ha estado presente más tiempo del que pensamos. Bueno, pero en México, ¿qué ha pasado en este recuento rápido que quiero hacer con ustedes de la historiografía? Porque lo que más quiero es seguirlos invitando a reflexionar, a escribir verde la historia, ¿no? Verde en el sentido sí ecologista, pero también pensando, cumpliendo con el inicio de la historia ambiental, del medio ambiente como un sujeto histórico. Bueno, este es uno de los primeros libros de historia ambiental en México, en el 96, coordinado por Alejandro Tortolero, y es un libro también colectivo. Aquí vemos el bosque y el agua, han sido uno de los temas más recurrentes en la historia ambiental en México. Y este libro, digamos, que inaugura, ¿no? Esa tradición, si es tradición, no sabemos, pero para términos pragmáticos, vamos a decir una tradición historiográfica en México, y ustedes ven en el México central. Y muchos de los estudios de historia ambiental han sido en el México central, salvo los de Michelín Cariño, que también en el 96 publica un libro de historia ambiental, y por eso nosotros decimos, este es el primer esfuerzo de historia ambiental en el norte de México. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el libro que les decía de Michelín Cariño, Historia de las relaciones entre naturaleza en Baja California, 1500-1940. Si se fijaron en el de Crosby, 900-1900.
esta vocación de la historia ambiental de largo tiempo. Y la justificación es eso, los impactos ambientales, la transformación en el medio ambiente es de largo tiempo. Y ahora vamos a ver más adelante cómo los temas han cambiado. Entonces, tenemos por una parte el trabajo coordinado por Tortolero de Bosques y Aguas, y en el norte tenemos el otro libro de Michelín Cariño, donde habla de las relaciones hombre-natural, en cuenta ese título. La siguiente diapositiva, por favor. Otro de los primeros ejemplos de historia ambiental, pues es este número de signos históricos de la UAM, de la revista de la UAM, coordinado también por Tortolero, y aquí vemos también ríos, agua, ven ustedes, pueden ver el Istmo en el mundo, la historia ambiental de Panamá, que es de Guillermo Castro, y aquí, a diferencia de los otros dos, bueno, son historiadores de diferentes partes del mundo que hablan de historia ambiental, no solo de México, pero este es un referente importante en la historiografía ambiental en México. La siguiente, por favor. Bueno, les decía que hay sociedades, hay asociaciones. Solcha es una de las que ha marcado, de algún modo, la historiografía ambiental en Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, que tiene una revista, ALAC, que les recomiendo todos los números, y ustedes van a ver ahí la evolución historiográfica de la historia ambiental a partir de Solcha. La siguiente diapositiva, por favor. Solcha nos regaló 2 libros para México. Estudios sobre historia y ambiente en América, coordinados por Bernardo García Martínez, que desgraciadamente murió hace unos años, y que él era también uno de los representantes más importantes de historia ambiental. A diferencia de Alejandro Tortolero, que transitó de la historia agraria a la historia económica a la historia ambiental, Bernardo García transita de la geografía histórica a la historia ambiental, ¿no? Porque ambos responden, no era suficiente ya la geografía o la economía, tenía que estar la variante ambiental, el sujeto histórico medio ambiente, para poder explicar mejor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí puse la página de SOA para quien la quiera revisar. La siguiente, por favor. Les decía que a diferencia de los trabajos de Michelín Cariño, esos trabajos del 96, porque ella ahora está haciendo otras cosas, tenemos 2 ejemplos. El de Humberto Urquiza, de Miguel Ángel Quevedo, que analiza el Miguel Ángel de Quevedo desde la conservación, las ideas de conservación de la naturaleza. Ustedes saben que a Quevedo se le reconoce en la historia como el apóstol del árbol, y cómo esas políticas impactaron en el medio ambiente en México. Y ven el otro libro de Peter Treger, que es una de las propuestas más actuales, que es Epidemias Visuales, que es esto de historia ambiental urbana, ¿no? El cómo la imagen urbana pues tiene un impacto visual, pero es un impacto histórico, o las ciudades han evolucionado. Entonces, a diferencia de aquellos grandes temas, ¿no?, de el largo tiempo, vemos aquí el cómo la respuesta actual de la historia ambiental son a temas que también, como decía Mark Bloch, pues todo es desde el presente, ¿no? Son las preguntas que tenemos en el presente. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto que les decía, ¿no? Este libro lo coordinó Miguel Aguilar Robledo,
lo publicaron el año pasado, ahí hay un artículo mío, y en el 2019 ellos dicen, la historia ambiental como una disciplina en construcción, cuya pertenencia y utilidad se habrán de acrecentar aún más con el devenir de los años. Esta necesidad de legitimar la historia ambiental, lo que les he reiterado a lo largo de esta charla, y ustedes pueden ver un libro del 2019. Entonces, la pregunta de esta conferencia, pues no es ociosa. ¿La historia ambiental es vigente? ¿No? Es, con todo este recuento rápido que les he dado. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ha sido un recorrer muy rápido de la historia, de la historiografía ambiental. Lo que yo quería era que ustedes fueran reflexionando conmigo un poco el cómo ha evolucionado el objeto de estudio de la historia ambiental, cuáles han sido los conceptos, las preguntas que se han hecho las y los historiadores ambientales, y que ahora hasta pudiéramos hacer un mapa de historiadores ambientales, ¿no? Desde las diferentes escuelas, francesa, estadounidense, esta escuela que va formando Solcha, los mexicanos que también vamos en un grupo, que nos identificamos algunos con Solcha, otros más con la escuela estadounidense. Y toda esta evolución pues me lleva a reflexionar a qué sucede con la historia ambiental hoy en este contexto del 2020, que ustedes han visto, por ejemplo, que no me queda duda que el 2020 es el año de la historia. Y no solo porque es un año histórico, ¿no? Y no solo porque los historiadores en 50 años tendrán mucho que decir, sino porque nos hemos lucido. Las y los historiadores nos hemos lucido en las redes, nos hemos lucido en conferencias, presentaciones de libros virtuales, y al igual que los artistas, pues no queda duda que la historia es esencial para los grupos humanos. No ha quedado duda este año. Y de ahí ustedes ven que la historia de la salud y la enfermedad ha sido su año, ¿no? Porque entonces hemos leído, hemos conocido historiadores que hablan de epidemias, de pandemias que no sabíamos. Quizá quien se dedica a eso sí lo sabía. Pero entonces, en ese sentido, mis preguntas son, bueno, ¿y qué sucede con la historia ambiental hoy? ¿Sigue siendo vigente o no? Y ya veíamos el libro del 31 de Lucien Febvre, que es más, hay quien dice que es geografía histórica, pero hay quien lo ha catalogado como el inicio de la historia ambiental, y el Rin es un personaje histórico, y desde entonces, bueno, nos seguimos preguntando, ¿la historia ambiental tiene una vigencia o no? Es una pregunta, les decía, podría ser ociosa para la historiografía. Sin embargo, pues en este recuento rápido, ustedes ya se dieron cuenta que la historia ambiental ha estado más presente en la historia y en la historiografía de lo que pensábamos. Y entonces, bueno, ¿qué sucede hoy? ¿Cuáles son los retos? Pues miren, los retos, desde mi reflexión, siguen siendo los mismos. La interdisciplinariedad, ahora complejizada por la transdisciplinariedad, la metodología, la comprensión de los vertiginosos cambios, porque a diferencia de esos estudios de largo tiempo, ahora los cambios los vemos de manera inmediata, las fronteras en la historia ambiental, la respuesta pues a problemas emergentes como el COVID. La historia ambiental ya ha tenido una respuesta a una explicación histórica sobre el COVID. Recuerdo ahorita la compilación que hizo Humberto Urquiza para la Jornada Ecológica, donde escriben historiadores ambientales reflexionando sobre el COVID. Y la siguiente diapositiva, tenemos el ejemplo desde Solcha, el número que hizo especial para explicar el COVID
desde la historia ambiental. ¿Cuál es la reflexión de la historia ambiental sobre el COVID? Les dejé la liga por si alguien quiere consultarla. Y entonces, en ese sentido, podríamos decir, en este recuento, insisto, rapidísimo, que la historia ambiental, al igual que la historia, pero en particular la historia ambiental, pues tiene este año y por lo menos muchas décadas para seguirse luciendo, ¿no? Porque en este lenguaje coloquial que quiero utilizar, porque las preguntas sobre el impacto que tiene el medio ambiente, recuerden que el medio ambiente no solo son recursos bióticos, sino también son recursos abióticos. Entonces, ese medio ambiente, el impacto que tienen los grupos sociales, y los grupos sociales, ¿qué impacto que hemos tenido en el medio ambiente? Y bueno, ¿recuerdan los memes que circulan de los historiadores que queríamos vivir un gran acontecimiento histórico y ahora cómo lo explicamos? Pues la historia, ¿no? Y por ahí lo estamos viviendo. Tenemos encerrados, por lo menos en México, desde marzo, y entonces lo explicamos desde aquí, o por lo menos quienes hacemos historia ambiental, lo queremos explicar desde la historia ambiental, ¿no? Cómo la transformación del paisaje, la concepción de la naturaleza, recuerdan lo que les decía en un inicio de la charla. Hay quien le llama recursos naturales, hay quien le llama elementos dadores de vida. El término ya tendrá un impacto en sí, en la relación histórica, en la interacción histórica entre ambos grupos, el grupo social, pero también la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, quiero terminar esta charla reflexionando con ustedes sobre aquel año del 31 en el que el RIN era el personaje histórico de Lucien Febvre. Ahora, el COVID-19 será nuestro personaje histórico. ¿Y cómo podemos abordarlo desde la historia ambiental? Con todo esto que les decía sobre el impacto en el medio ambiente, porque además, si la historia ambiental es interdisciplinaria, pues tiene que verlo desde la economía, la política, la mentalidad, la religiosidad, las devociones de las personas. Obviamente, no es lo mismo cómo ha enfrentado la pandemia los budistas que los católicos, ¿no? Desde la mentalidad, desde la cultura religiosa. Entonces, hay mucho que las y los historiadores ambientales todavía tenemos que decir. La siguiente diapositiva, por favor. No me resta más que dar las gracias y pues puse una flor porque la flor ustedes pueden concebirla desde la historia ambiental, desde diferentes maneras, ¿no? Esa flor, ¿cómo llegó a México? Es un girasol. ¿Cómo llegó a México? ¿Cuándo llegó? ¿Por qué impactó a la Tierra? ¿Porque se da en ciertos lugares? ¿Cuál es la relación simbólica con ese girasol? Etcétera. Bueno, entonces me gustaría terminar aquí porque más bien quiero escuchar sus preguntas y sus reflexiones. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por esta amplia e interesante exposición. Y ahora, como es costumbre, invito a quienes están participando con nosotros a dejarnos sus preguntas en el chat para... de hecho, ya tenemos... Llega una felicitación de Oscar Raúl Baez Padilla. Y nuestra estudiante y colega Marina Elizabeth nos dice: agradezco mucho a la ponente. En cuanto a aquella concepción de la historia como una disciplina cuyo conocimiento no necesariamente va a ser útil para arreglar el presente, quizás sea la historia ambiental aquella disciplina específica que sí podrá darnos algunas pautas importantes para que la sociedad valore y conserve más su entorno natural.
Gracias, Marina, por tu comentario. Bueno, estaría mal, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Que cada viejito alaba su bordón. Entonces estaría mal desde hace 15 años que hago historia ambiental y decir que no va a haber otra explicación más que la historia ambiental, que lo he escuchado en algunos congresos de historiadores ambientales, ¿no? La explicación es la historia ambiental. Recuerdo que una vez una historiadora dijo, en todas las licenciaturas obligadamente tiene que estar la materia de historia ambiental, ¿no? Porque es la explicación. Creo que es una muy buena explicación. Creo que nos lleva a la conciencia social y ecológica y que a diferencia de otros historiadores, pues los historiadores ambientales tenemos la posibilidad de explicar sí el presente, pero además dialogar con diferentes especialistas, porque un trabajo de historia ambiental, como lo dije, se hace desde la interdisciplina y entonces dialogas con diferentes especialistas. Por ejemplo, yo he trabajado con ingenieros hidráulicos, ¿no? De los desastres naturales, los fenómenos hidrometeorológicos, y pues ahí la explicación de la historia es cómo hemos llegado, por ejemplo, al sistema de presas y qué impacto ha tenido en las sociedades, por decir un ejemplo muy burdo. Pero ahorita recuerdo los trabajos de Sandro Dutra, de Brasil, del Cerrado, donde él ama el Cerrado como ecosistema y entonces hace la historia ambiental del Cerrado para decir hay que cuidarlo. Entonces, muchos historiadores ambientales no podemos evitar también convertirnos en activistas, que no es la intención, pero pues nos lleva a la reflexión de esta transformación del medio ambiente al activismo. Ustedes encontrarán una lista de historiadores que andan haciendo activismo social y ambiental en sus diferentes lugares. Pero también es una explicación personal, como muchas formas de hacer historia. Ahora, junto con otro grupo de colegas, entre ellos Sandro Dutra, estamos reflexionando sobre los paisajes autobiográficos. Cómo un historiador o un historiador ambiental concibe el paisaje desde su autobiografía. Y entonces ese concepto que tiene de paisaje, pues es un paisaje histórico que lo va a reproducir en su forma de hacer historia, pero es un paisaje autobiográfico que tiene que ver con la literatura, con la comida, con la música, con los viajes, con la flora, con la que ha visto. De ahí que para mí es impensable no concebir el paisaje sin los agaves, sin las cactáceas. Yo vivo en Zacatecas, en una zona de semidesierto. Me he dedicado al estudio de Mazapil, que es parte del desierto chihuahuense. Entonces, para mí, el paisaje es eso, ¿no? El paisaje son las cactáceas, son los diferentes tunas, etcétera. Y Sandro Dutra lo concibe desde el cerrado. Entonces, sí ha sido también una explicación emergente a lo que necesitamos explicar, como aquella primavera silenciosa, ese libro que les mencionaba, en el que dice la autora, los pesticidas están haciendo daño. Entonces, los historiadores ambientales, pues también tenemos la posibilidad. De hecho, hay laboratorios de agroecología que lo que han hecho es buscar en archivos las prácticas agrícolas del siglo XVII, XVIII, XIX y recrearlas en un laboratorio, ¿no? En un pedazo de tierra siembran y entonces ven si funcionan esas prácticas agrícolas o no. Y con eso incluso hay lugares donde se han recuperado algunos ecosistemas. Entonces la historia ambiental, pues sí, de esa manera ha contribuido. Tenemos otra pregunta de Eduardo Rafael de la Maestría en Humanidades. ¿En qué consiste la metodología de la historia ambiental? ¿Qué fuentes se consideran como vitales para el estudio de la historia ambiental? Esa pregunta es muy bonita e interesante porque
bueno, el doctor Carvajal va a empatizar conmigo con lo que voy a decir. Luis González y González decía que siempre que vamos a escoger algo para estudiar, no importa lo que fuera, hay que ir al pueblo, hay que verlo, hay que pensar qué comían los habitantes, dónde dormían, qué jugaban. Así tu trabajo sea de historia política y no tenga nada que ver, necesitas recrear ese contexto. En el caso de la historia ambiental, por ejemplo, en el libro de Transformaciones de la Tierra de Donald Worster, donde habla sobre la historia ambiental, una invitación, dice de manera literal, invito a los historiadores que se pongan las botas, que se ensucien los zapatos y que vayan al campo. ¿Por qué refiero a esto? Porque una de las fuentes indispensables para los historiadores ambientales, pues es el medio natural. El paisaje es un sujeto histórico, pero hay que ir a verlo, hay que ir a observarlo, hay que ir a analizarlo. También utilizamos fuentes de archivos. Yo, por ejemplo, ahora está por publicarse un libro de la transformación del paisaje en la Nueva Galicia, los siglos XVI y XVII, y pues consulté el archivo de Indias, consulté diferentes archivos locales, el Archivo General de la Nación, desde Mercedes de Tierras, pero actas de cabildo, descripciones geográficas. Entonces, depende de qué tipo de historia ambiental vas a hacer, en qué tiempo serán las fuentes que vas a utilizar. Por ejemplo, quien estudia conflictos ambientales en el siglo XX, pues recurren mucho a la historia oral, porque muchos de los personajes aún están vivos y los pueden entrevistar. Entonces, esa es parte de la metodología. Yo en el siglo XVI, pues no podía hacer historia oral, pero sí podía hacer trabajo de archivo, interpretación de fuentes. Tengo un capítulo, por ejemplo, del concepto de naturaleza de Alonso de la Mota y Escobar y Arregui. Ellos en sus descripciones ahí plasman cuál era el concepto de naturaleza de la época. Entonces, pero independientemente del tipo de historia ambiental que se haga, la fuente principal es ese sujeto histórico que es el medio ambiente. No sé si haya más preguntas. Por ahora, parece que son todas. Y le llegan más felicitaciones ahora de Iliana Muñoz. Y bueno, ¿quién tiene una pregunta? Yo aprovecho el paréntesis para decir que también nos pide la palabra Daniel Isaac Ortiz. Le voy a abrir el micrófono en lo que ¿Sí me escuchan? nos presenta su pregunta. Sí, adelante. Perfecto. Primero, pues felicitar a la doctora Juanita. Excelente participación. Es muy revelador. Cuando a mí me llamó por primera vez la atención la historia ambiental fue por un libro de Mark Bloch, cuando él se refería a un evento que se había dado en el Golfo de Swim, en la zona flamenca de Holanda. Y me llamó mucho la atención porque él decía, bueno, dice, hoy en día, dice, el río y el golfo están secos, ya no existen las ciudades, ya no existen los puertos, el puerto quedó lejos. Cualquier persona diría pues que un geólogo nos podía dar una explicación respecto a por qué el Golfo del Swim desapareció. Sin embargo, dice, no es un asunto de los geólogos, es un asunto de los historiadores, dice, porque gracias a las obras humanas se desecó los canales y el Golfo del Swim desapareció. Entonces,
desde ese momento, a mí me llamó mucho la atención la cuestión de la historia ambiental y parte de ahí, mi pregunta es, si Bloch decía que las acciones de las modificaciones que se hacían en la naturaleza, por ejemplo, en la zona flamenca del Swim, tenían que ver con la afectación. Lo que hoy aprendimos, o bueno, lo que hoy veo con mucho interés, es que también el ambiente causa efectos contrarios a las civilizaciones. Por ejemplo, grandes sequías, cambios climáticos como el que tenemos en estos momentos se han dado en el pasado. Entonces, más que otra cosa, quería felicitar a la doctora, y mi pregunta era, en sí, ¿cuál es el futuro directo a lo que nos va a llevar a todos nosotros que estamos interesados en la historia ambiental? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, bueno, Bloch, como buen amigo de Lucien Febvre, ¿no?, muy interesado por la geografía y por el medio ambiente, y en Los Reyes Taumaturgos ha sido catalogada como la gran obra historiográfica del siglo XX, no lo digo yo, lo dice Carlo Ginzburg, lo dicen otros. Ahí también hablan, ¿no?, de cómo la influencia del medio ambiente tenía algo que ver con estos reyes taumaturgos. Bueno, no propiamente de historia ambiental. Leía el otro día un artículo de un historiador ambiental que decía justo eso. Si un tipo de historia puede de algún modo vislumbrar el futuro, es la historia ambiental. Por el análisis, porque también hay un análisis cuantitativo y cualitativo del impacto ambiental, podemos proyectar qué puede pasar, pero sabemos que eso no es la intención de la historia, ¿no? La intención de la historia es estudiar el pasado para comprender el presente. Sin embargo, sabemos, y que el mismo Marc Bloch dejó esa sentencia en la apología de la historia o en la introducción de la historia. Sin embargo, sabemos cuáles son, de algún modo, qué va a suceder. Podríamos saber, sería muy arriesgado, no tenemos una esfera, pero sí, por ejemplo, lo que les decía hace rato en relación con la pandemia que estamos viviendo. Sí sabemos que los historiadores ahora sabemos que ha habido un impacto ambiental, pero también sabemos, por ejemplo, que se han recurrido de nuevo a saberes tradicionales que se estaban dejando, ¿no?, y que se han rescatado. Saberes tradicionales en relación con el medio ambiente, por ejemplo, el uso de medicina tradicional naturista, la creación de huertos, la gastronomía, etc. Entonces, en la historia ambiental, de ahí que todavía tiene muchas preguntas por responder en ese sentido. Además, post-COVID nos van a quedar más preguntas que la historia ambiental podrá ir respondiendo. Ahora, ese número que ustedes van a ver de la revista de Solcha, pues verán que es una reflexión desde lo que estamos viendo los historiadores en este momento, teniendo como referencia el pasado, obviamente. Lo que mencionabas es muy interesante, porque en la historia ambiental nos damos cuenta cómo los cambios ambientales, la naturaleza, dice Elinor Melville en Plaga de Ovejas, ¿por qué estudiar el paisaje en la historia ambiental? Porque el paisaje es histórico, porque tienes que verlo de lo que ves hacia atrás. Si lo rascas, tiene mucha historia. Porque lo que ahora observamos, por ejemplo, ahorita que el doctor Carvajal está en Lagos, si observamos esos grandes llanos con los ganados, pues quien lo observa pensará que esos ganados y que el llano estuvo siempre. Y no es así. Tuvo un impacto ambiental, un impacto histórico ambiental. Lean Plaga de Ovejas, como el mezquital prácticamente se volvió un desierto por el impacto del ganado mayor y menor, sobre todo las ovejas. Entonces, eso es lo que
nos ha ayudado la historia ambiental, ¿no? A reflexionar en ese sujeto histórico cómo los humanos impactamos al medio ambiente, pero cómo el medio ambiente también nos ha impactado. Entonces, bueno, Daniel, te invito a que sigas leyendo sobre la historia ambiental. Yo también en algún momento tuve un primer contacto con un texto y después fui buscando y más, y veo que hoy que estaba terminando de preparar la presentación me doy cuenta que hay más libros de historia ambiental que hay que leer, ¿no? Entonces, la historiografía ambiental no se acaba. Muchas gracias, doctora. Ahora que mencionaba lagos y mezquitales, bueno, es que también casi Lagos lleva casi en el nombre un problema ambiental, ¿no? Uno piensa, de hecho yo cuando llegué a Lagos de Moreno, justamente me preguntaba, bueno, ¿y dónde están los lagos que dan nombre a la ciudad? Pero más que seguir por ahí, aprovecho para plantear la pregunta que nos ha dejado Iliana Muñoz. Desde la experiencia docente, la visión de la naturaleza es una cuestión ontológica donde se le concibe como un recurso. ¿Qué considera usted que haría falta desde el plano educativo para poder pensar en la naturaleza como un sujeto dador de vida? Gracias. Bueno, primero quiero seguir el comentario del doctor David. La toponimia ha sido uno de los estudios también recurrentes en la historia ambiental. De hecho, es uno de mis favoritos, ¿no? Porque la toponimia, los nombres de los lugares, pues en sí ya son históricos y muchos, como Lagos, en Zacatecas tenemos un río grande que dicen que es el lugar de las 3 mentiras, ¿no? Porque ni es río ni es grande y bueno, otras que se han ido acumulando. Pero eso ya está en el imaginario popular, ¿no? Así como ¿dónde están los lagos? Bueno, es que hubo lagos en algún momento, ¿no? Y la transformación histórica humana pues hizo que ya no estuvieran. Entonces les invito a que al lugar al que vayan piensen en el nombre, porque en el nombre está ahí mucho de su historia, ¿no? El Lagos, pensemos en cualquier nombre. El otro día leí algo sobre el nombre de Zacatecas, ¿no? Que decían, no, es que no es el lugar del zacate y hacían otra interpretación. Entonces, la toponimia sí ha sido uno de los temas recurrentes en la historia ambiental. Para contestar la pregunta de Liana, que también es mi alumna en la maestría de humanidades, ahí tenemos una materia que se llama educación ambiental. Tenemos otra materia que es políticas públicas y formación de escuelas verdes. En esta materia, bueno, reflexionamos cómo las políticas públicas delinean las interacciones con el medio ambiente y al cómo sería un sueño, pero ahora vemos que ya tiene que ser una realidad, las escuelas verdes. Es decir, las niñas y los niños, ¿cómo van a interactuar con la naturaleza? No hay de otra más que interactuando con la naturaleza. Es decir, ahora que las mamás y los papás están preocupados por la educación de sus hijos, si van a llevar la educación por la televisión, por internet, yo les diría, sí, preocúpate por eso, pero si tienes un pedacito de tierra, germina unas semillas. Pon a la niña, al niño que vea los diferentes colores de la naturaleza, que vaya conociendo cómo llegan las abejas y por qué son importantes las abejas. Veía una imagen que compartió Adrián Gui, un historiador ambiental de Argentina, una imagen terrible, ¿no? Un paquete de gajos de toronja que viene de Argentina, imagínense, todo el camino para llegar a México, un paquete de toronja en plástico, que sería tan fácil sembrar un árbol de toronja, digo, en Lagos el doctor puede tener su huerta completa, ¿no? Porque el clima lo ayudaría mucho para los cítricos, ya entonces, pero hay quien prefiere ir a la tienda a comprar esos gajos en plástico. Entonces, esto nos lleva a la reflexión, en estos momentos que vivimos una educación en COVID, ¿cómo vamos a educar a la infancia?
pues educándola así, interactuando con la naturaleza como una dadora de vida. Habrá quien diga, esa idea es muy hippie, puede ser, independientemente de la filosofía, cultura, política, religión de cada persona. Lo que nos ha dejado claro el COVID es que o restablecemos nuestra relación con el medio ambiente, hacemos una nueva relación o de verdad vamos a terminar mal. Y les recuerdo las 60,000 muertes que hay en México. Y diré, bueno, 60,000, ¿qué tantas son? No, para una pandemia, si ven las estadísticas, es demasiado. Entonces, esta pregunta que hace Ileana, efectivamente, la historia ambiental va relacionada, como ya lo dije, con la interdisciplina, y una de las disciplinas de las que abreva pues es la educación ambiental y la política ambiental, la ecología política, etcétera. Entonces ya, pues nada más como recomendación, decía Mark Bloch también, ¿verdad? Hoy hemos hablado mucho de Mark Bloch, pareciera que es uno de nuestros favoritos, y bueno, sí es uno de nuestros favoritos, y decía Mark Bloch, aquel proverbio árabe, ¿no? Refería al proverbio árabe, somos hijas, hijos de nuestro tiempo, más que de nuestros padres. Entonces, si somos hijas e hijos de nuestro tiempo, pues tenemos esta oportunidad, ¿no? Si ustedes tienen un pedacito de tierra, ahí pueden comenzar a ver los cambios que va a tener en el medio ambiente. Obviamente estamos en una industria alimentaria, etcétera. Sí, y eso lo explica también la historia ambiental. Pero también estas acciones, por eso refería a lo de los saberes tradicionales, también estas acciones nos han enseñado en la historia ambiental que tienen un impacto en el medio ambiente. Pues muchas gracias, doctora. Me parece que ya no hay más preguntas. Por aquí hay solamente dos comentarios de toponimia. Nuestro Raúl Báez Padilla no ha dejado de reaccionar al tema de Río Grande, Zacatecas. Y Marina Elizabeth, nuestra estudiante y colega de aquí del Julagos, también al tema de la falta de lagos en Lagos de Moreno. Bueno, y falta de lagos, y que hoy en día es prácticamente también falta de casi cualquier otro cuerpo de agua. Dicho lo cual, me parece que ya no hay más preguntas. Yo no sé si usted, doctora, quisiera decirnos algo ya para cerrar la sesión. Bueno, yo solo quiero decir, siguiendo con la pregunta de Daniel ahorita que nos decía la colega sobre la falta de lagos. Imagínense que ahora los niños con el animal que más se emocionan en los zoológicos es el burro, porque el burro es un animal que está en peligro de extinción y que, a diferencia de otras generaciones que lo veíamos como algo cotidiano en el paisaje, pues ya no es tan cotidiano. Eso también es un impacto en el medio ambiente, y también la historia ambiental lo puede explicar. El por qué no hay lagos en Lagos de Moreno. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en ese impacto en la historia ambiental? Bueno, diciendo eso, pues yo podría hablar de historia ambiental toda la noche, pero no es así. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Para mí siempre es un placer compartir sobre esta pasión que tengo, que es la historia ambiental. Doctor Carvajal, muchas gracias por su invitación y espero que la próxima ya sea en Lagos. Esperemos que así sea. Y pues yo agradezco mucho, bueno, le agradezco reiteradamente pues que haya aceptado esta invitación.